a un hermano que nos pueda ayudar. Estoy viendo a uno que va rápido. Gracias, mi hermano. Nos preparamos, mis hermanos, para este tiempo. Démosle un aplauso a los jóvenes, a los niños. Miren, se queda la iglesia. Qué lindo, ese es el futuro. Ahí están los nuevos pastores, maestros de escuela dominical, misioneros, mayordomos, ecónomos. Le damos gracias al Señor, porque ya nosotros estamos, ahí vamos en el caminar, pero no sabemos, Dios lo sabe mejor. Hacía la broma, ¿no?, de mi hermana Carmen y sus dos muchachos, sus dos jóvenes, pero es que se ven, mire, la hermana Carmen tiene una bendición grande y que el Señor la siga bendiciendo de esa forma. Su mente está muy clara, ya son 94 años, parecen hermanos todos, pero no, son sus hijos. Le damos gracias al Señor. Mis hermanos, esta mañana en la lectura que tuvimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, hablamos de un Jesús que lava los pies de sus discípulos y ese es un gesto de humillación. Él se humilla para poder enseñarles a sus discípulos. Y también está en ese proceso, en esa preparación ya en la recta final, donde Él va a ser arrestado y va a ser llevado a un juicio y luego a la cruz. Todo eso sucede, mi hermano, en tan poco tiempo, pero cuando vemos en las Escrituras, vemos en los Evangelios, cómo el Señor comienza a llamar a sus discípulos, dónde los encuentra y qué hacen ellos, en ese momento. Eso que hicieron los discípulos también tiene que impactar en nuestras vidas. Escucharon al Maestro, escucharon la palabra, lo retuvieron en su corazón, lo creyeron y abandonaron todo. Nosotros también tenemos que revisar nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, soy creyente, soy cristiano, este año que está comenzando, sí me voy a poner todo mi esfuerzo para poder llegar temprano a la iglesia. Y comienza el 1 de enero y comienza la primera semana de enero, la segunda y va bien. Pero ya en febrero ya no lo vemos. Y ahí es donde nos perdemos el entusiasmo. Pero esta gente que el Señor llamó, esos 12 discípulos que el Señor llamó, dice que lo dejaron todo. Y era tan impactante su palabra, era tan impactante lo que Él decía, que muchos abandonaban lo que estaban haciendo y lo seguían. Hasta el punto de reunir multitudes en una montaña, y ahí es donde tenemos en la palabra del Señor el Sermón del Monte, aquellas palabras que el Señor comienza a decir, bienaventurado, bienaventurado este, bienaventurado el otro, bienaventurado por esto, bienaventurado por aquello. Él se compadeció de las multitudes. Vamos a revisar ahora lo que es el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y vamos a estar hablando de que Jesús nos ofrece purificación espiritual. El Señor nos purifica. Y su sangre que derramó en el Calvario no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos purifica. Y en medio de esa purificación el Señor hace sanidades espirituales, hace reparaciones espirituales en nuestra vida. Tenemos heridas, tenemos grietas abiertas que no quieren sanar, el Señor lo hace. El Señor cierra esas heridas.
Recuerden lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel cuando pasó por el desierto. Les dijo también que todo lo que habían sufrido en Egipto, que se lo enseñaran a sus hijos. Que esas marcas que ellos llevaban del sufrimiento y de la esclavitud que pasaron en Egipto, tenían que recordarlas con sus hijos. También nosotros tenemos heridas. También nosotros tenemos heridas y necesitamos ser sanadas. Y hay heridas que nosotros tenemos que tienen que ser suturadas, tienen que ser cosidas. Y ahí está el Señor haciendo esas reparaciones. Usted va a tener la marca de esa cicatriz, pero ya no va a seguir ni doliéndole, no le va a doler, ni le va a supurar, no le va a seguir haciendo daño. Va a tener la marca y se va a recordar. Yo tengo varias marcas en mi vida y mis hijos, mi hija más que todo se goza cuando yo le muestro, mira mi amor, me quedó una marca aquí. Y ella se pone a reír, papi, eso fue cuando hiciste esto y esto. Porque yo le he contado a mi hija, tengo otra marca de una cicatriz, tal vez lo pueden ver, y ella sabe cuándo me sucedió eso, porque yo se lo he contado, y cómo me sucedió también se lo he contado, pero ya la cicatriz no me hace daño. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Quiero invitarlos, mis hermanos, en Juan capítulo 13, Evangelio de San Juan capítulo 13, versículos 12 y 13. La palabra del Señor dice, leo para ustedes: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que es poderosa, es ungida, es transformadora. Y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que nos ayudes a presentar tu palabra de una manera sencilla, humilde y que todos podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la gloria y la honra sean siempre para Dios. Vivamos como hijos amados. Tenemos que vivir como hijos amados de Dios, en obediencia, sin perder la confianza en Él, sabiendo que Dios está en control de todo. No podemos olvidar eso. Yo no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó, pero también tengo que depositar mi confianza de que todo lo que esté pasando en este momento, Dios está en control. Eso no lo puedo olvidar. Esta mañana vi una noticia y enseguida llamé a los familiares. El hermano Oscar Castro en El Salvador pasó a la presencia del Señor. Seguimos orando por la familia Castro. Y en Georgia ellos tienen familia, en varios estados de aquí ellos tienen familiares. Y él pasó esta mañana a la presencia del Señor. Seguimos orando por ellos. En medio de todo eso, tenemos que entender también que aunque estemos pasando por momentos de luto, Dios está en control. Él no nos deja, Él no nos desampara. Mis hermanos, yo les he mencionado en varias ocasiones que el Espíritu Santo no es un traje que hoy voy para la iglesia, me voy a llevar el Espíritu Santo para que haya unción. No, el Espíritu Santo está con usted desde que usted reclamó a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí Él lo invistió con su Espíritu, lo llenó. Que después usted va a tener crisis,
Sí. Y esas crisis van a servir para que usted pueda conocer mejor a Dios. Por eso somos un pueblo agradecido. Por todas esas cicatrices que tenemos. Y sabemos lo que hemos vivido. El Señor está obrando en nosotros. La semana pasada hablamos de que el fundamento espiritual que hace posible el camino del nuevo nacimiento al amor sincero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Es a través del sacrificio, es a través de su Espíritu. El Señor mencionó a sus discípulos: no los dejo solos, enviaré un Consolador, el Espíritu Santo que mora en ustedes. Ese los va a guiar. No es mayor que Jesús, es igual. Porque creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No estamos solos. La presencia de Dios está con ustedes, está con cada uno de nosotros. No lo podemos evitar. David decía en su salmo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si traspasare los montes, dice David, ahí tú estás. Si me escondo entre las piedras, ahí estás tú, Señor. Si debajo de la tierra, ahí estás tú. En las profundidades del Seol, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? Los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de sus hijos. Y le damos gracias al Señor por ello. La gloria y la honra sean para el Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, aparece Jesús como un maestro que dedica tiempo intencional. Oiga bien, Jesús es un maestro que dedica tiempo intencional, cercano y profundo a formar a sus discípulos, no solo con palabras, sino en convivencia, en ejemplo. Jesús fue ejemplo y acompañamiento espiritual. Miren, hermanos, ¿cuántos necesitamos nosotros que nos acompañen espiritualmente? Una llamada. Yo llamé ahora, es primo mío, y el que murió, Oscar, es su suegro. Y yo le dije: voy a orar por ti. Vamos a estar orando por ti. Porque en este tiempo de luto necesitamos ese acompañamiento espiritual. Estamos orando todos los lunes a las 7 de la tarde para acompañar a aquellos que están siendo perseguidos por inmigración, para orar por aquellos que están detrás de un recinto presos por inmigración. Estamos orando por las familias de esta gente que están en esos lugares. Estamos orando por la protección divina, que el Señor cuide y guarde a cada uno cuando sale a sus trabajos, que puedan ir y que puedan regresar con bien. Usted dirá: hermano, esa plataforma de Zoom entonces se pone llena con todo ese montón de gente que usted está mencionando. Déjenme decirles algo, mis hermanos. La oración no es popular. La oración no es popular. Y como pastor, uno se siente un poquito: ¿qué les pasa a mis hermanos que no quieren orar? Pero la palabra nos ayuda y nos consuela. Estamos hablando de Jesús como nuestro maestro.
Y Él nos enseñó esa parte también. El Señor estaba preocupado que iba a ir a la cruz. Él estaba preocupado que iba a tener un arresto, que iba a ser enjuiciado. Él estaba preocupado porque lo iban a crucificar. Y les pide a sus amigos, a sus discípulos que oren, mientras Él va más adelante a orar con el Padre. Después de una hora regresa. Sus discípulos están dormidos. No los quiere despertar porque pobrecitos, que duerman. Y va, pero él tenía una preocupación, hermano. Y vuelve y ora al Padre y le dice: Señor, si fuera posible que pasaras de mí esta copa amarga. Yo no sé la conversación que el Señor tuvo con su Padre, pero por lo menos esas palabras de aparte esta copa amarga, lo dice la Biblia. Pero quizás le ha de haber dicho el Señor en su desesperación: Padre, mira los discípulos, no pueden orar una horita. Aparta de mí esta copa amarga si quieres. Y volvió de nuevo. Y yo creo que ahí el Señor sí se enojó porque los despertó. Muchachos, ustedes no pueden orar una hora. No ven lo que va a pasar. No saben lo que va a suceder. Pero Él regresó al Padre una vez más. Le damos gracias al Señor por ello. Porque allí el Señor depositó toda su confianza en el Padre. Y le pudo decir: Padre, que no sea yo, sino tu voluntad. Porque a eso fue lo que me mandaste, hacer tu voluntad. Y tu voluntad es perfecta. Seguimos orando. En la vida y ministerio de Jesús se pueden tomar dos periodos especialmente dedicados a la formación, a esa formación de sus discípulos. Una de ellas, en esa formación que el Señor les ofrece a sus discípulos en 3 años, eso fue un seminario intensivo, mis hermanos, que nosotros también tenemos que pasarlo. Muchos decimos: yo llevo 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio, pero yo creo que el seminario del Señor de 3 años usted no lo ha pasado. Porque si usted lo hubiera pasado, hubiera despertado como estos hombres despertaron. Hubiera despertado como aquel hombre que cortaba orejas y ahora hasta la sombra sana y levanta a los enfermos. Porque si ya usted hubiera pasado ese periodo de 3 años como lo pasó también Pablo, Saulo de Tarso, después de su conversión, él se metió en el desierto y estuvo con el Señor, y él llegó a decirle a los discípulos: lo que yo he aprendido, lo he aprendido directamente de aquel que me salvó. Y no vengo con palabras, dice Pablo, a persuadirlos. La palabra que yo les traigo es esa palabra viva y pura, directamente del Señor. Y Él no cambió nada. Él siguió reforzando con los discípulos. Y aquel hombre que perseguía a los cristianos, ahora los perseguía, pero para darles ese alimento espiritual. Ahora los perseguía y les decía: tranquilos, yo tengo algo mejor y excelente para ustedes. Mis hermanos, el llamado. En el llamado tenemos el llamado, la separación y la convivencia inicial cuando Jesús comienza con sus discípulos. En esta etapa Jesús llama a 12 para que estén con Él. Antes de enviarlos a predicar, Él los capacita, Él los instruye. En el relato bíblico de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas,
Juan, concuerdan que Jesús llama a Simón Pedro y a Andrés, su hermano. Luego a Jacob y a Juan. Entonces reaccionaron y al instante, dice, dejaron las redes. Ellos estaban en su empresa, ellos estaban en su compañía de pesca, estaban reparando sus elementos, sus herramientas. Pero cuando vieron al Señor, lo identificaron y luego lo siguieron. Y dice que estos reaccionaron y al instante dejaron las redes y dejaron la barca y aún a su padre y lo siguieron. A mí no me gusta que ustedes se queden así nada más escuchando. Leámoslo en su Biblia. Busque Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Ahí los muchachos nos ayudan. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, llamados Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Versículo 21, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, dice, sus redes, y los llamó. Y ellos, estos hombres, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Aquí comienza este tiempo de convivencia inicial. Caminar, comer, observar sus obras y escuchar sus enseñanzas, donde cada situación se convierte en una experiencia y en un aprendizaje continuo de vida. En esa preparación se encontraban los discípulos. Tiempo de convivencia diaria. ¿Cuáles son nuestros horarios? Jesús es nuestro maestro y tenemos que aprender de Él. ¿Cuáles son nuestros horarios? Martes, miércoles y jueves, célula. Viernes, servicio unido. Sábado, oración. Domingo, gloria al Señor. El lunes, no, el lunes es del pastor. El lunes también. Si hay que hacer una obra, se hace. Si hay que visitar, se hace. Pero estamos ocupados. Tenemos que hacerlo. Una convivencia diaria. En Hechos encontramos de que se reunían los discípulos, dice, para compartir el pan con sencillez. Con sencillez. Nosotros cuando les decimos abrir una célula en un hogar, es una hora nada más. Y también les decimos, olvídese de la comida, no queremos comida. Los hermanos no vienen por la comida, venimos para orar y glorificar el nombre de Dios. Pero siempre hay un hermanito que dice, no, pero si tiene cafecito con pan no hay problema. Mi hermano, gracias al Señor. Dios es bueno. Yo lo digo, Dios es extremadamente bueno. Porque las células que visitamos, siempre los hermanos dicen, es una bendición que ustedes puedan traer ese tiempo de oración a nuestros hogares. Jesús enseñaba a las multitudes
con parábolas. ¿Qué son parábolas? Son enseñanzas, son vivencias, pero no lo hacía tan sofisticado. Él no hablaba de inteligencia artificial, él no hablaba de carros eléctricos, él no hablaba de tecnología que está llegando muy lejos. Él hablaba de algo sencillo. Si estaba en medio de pescadores, ¿qué les dijo? Vengan, síganme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Está relacionando lo que ellos hacían con lo que Él puede hacer con nosotros. Les mencionaba de un hombre que salió a sembrar. Salió el sembrador por las calles, llevaba su semilla, una cayó en la calle, otra cayó entre rocas, otra cayó entre espinos, otra cayó en... Eso era... Pero dice el Señor, otra semilla cayó en el lugar donde el agricultor había preparado la tierra bien, estaba fértil, estaba suave, estaba propicia para la semilla. Y esa semilla dio al 100%. Pero lo decía así entre las multitudes. Pero tenía sus 12. Y esos 12 tenían preguntas, así como la multitud también tenía preguntas. Maestro, ¿qué significa esto? Maestro, ¿por qué les hablaste de esto? Él también tenía una respuesta. El Señor les dijo, a ustedes es revelada la palabra, pero hay otros que no lo entienden, pero ustedes sí, porque los estaba preparando, los estaba capacitando para hacer algo mayor, llevar la palabra de Dios. Mis hermanos, después de las parábolas y señales, los discípulos reciben aclaraciones y correcciones sobre cada una de ellas. Los discípulos le dijeron al Señor, Mateo capítulo 13, versículo 10. Revíseme. Sí. Dice la palabra del Señor, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esas explicaciones privadas de las enseñanzas dadas a las multitudes solamente estaban siendo reveladas para ese grupo específico. La formación del carácter. Él estaba formando carácter en esos hombres, en esos 12 hombres con 12 diferentes caracteres distintos. Ahí está el Pedro, que es flemático. Ahí está Juan, que es el cariñoso, que se acostaba en su pecho. Ahí está Andrés, ahí están otros que tienen diferentes caracteres, pero Jesús está formando esos caracteres. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Es parecernos cada día al Señor, es tener el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Usted lo ha descubierto en la palabra, ¿cómo era Cristo? Era compasivo, era misericordioso. Dice que Él se compadeció de las multitudes. Aún sus discípulos vieron grandes cosas y le dicen al maestro, maestro, despide estas multitudes porque nosotros no tenemos cómo darles de comer. No tenemos dinero. Necesitamos mucho dinero. Es un pueblo el que tú tienes aquí, 3,000, 5,000 personas. Y solo se contaban los hombres. O sea que habían más. Pero el Señor en medio de eso todavía les enseña. Porque allá apareció un niño y dice, mire, aquí están 3 peces y 2 panes que mi mamá me puso para el camino. Si les sirven, porque los escucho discutiendo a ustedes. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Porque los escucho discutiendo, dice el niño, de que ustedes no tienen que comer. Pues mi mamá me puso 3 peces y 2 panes y se los entrego a ustedes
porque yo no tengo hambre. La provisión, la provisión. En medio de eso el Señor les dice, denle ustedes de comer. ¿A cómo tocan? ¿A cómo tocan 3 peces y 2 panes para 3,000 personas? El Señor es maravilloso. Él dice, les voy a enseñar, busquen cestos vacíos. Mire qué linda esa enseñanza. Busquen cestos vacíos, tráiganlos. Si hubieran traído más, hubieran llenado más, porque el Señor es abundante. El Señor oró y todos aquellos cestos comenzaron a multiplicarse, los peces y los panes, y comenzaron a repartir, y dice que todavía sobró. Qué lindo es el Señor. No había, Dios proveyó 3 peces, 2 panes, los multiplicó y todavía sobró. Eso es lo que hace el Señor. Y en medio de esta formación que nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. La segunda cosa que nosotros podemos ver en ese tiempo es el periodo de instrucción intensiva antes de la cruz. El Señor les está hablando, el periodo de instrucción intensiva antes de la cruz corresponde a los discípulos en ese tiempo de despedida, de los versículos 13 de Juan al 17. Usted lo puede leer, donde Jesús se reúne a solas con sus discípulos durante la última cena para prepararlos espiritualmente antes de su partida inminente. El Señor sabía que su partida era inminente, que tenía que suceder de manera muy especial. Y a la última noche, en ese discurso de despedida, el Señor les enseña que tenemos que ser humildes. El lugar donde estaban era rentado, un salón. El aposento alto era un salón rentado. Recuerden, ahí no había, era rentado, no había un anfitrión, como cuando llegaban a las casas, que el que llegaba mandaba a su siervo a lavarle los pies. Esa era la dinámica que ellos tenían en ese tiempo. El Señor está con sus 12 en ese salón, en la última cena, donde va a ser traicionado por Judas. Pero también el Señor mira de que nadie se levanta, ninguno de los discípulos se levanta para hacer ese trabajo de lavar los pies. Nadie, ni Pedro, que le gustaba sobresalir, no lo hizo, no pensó en eso. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús, al ver de que nadie pudo tener la iniciativa y de que todos se sentían señores y que nadie era siervo, Él se levantó. Tomó un balde con agua y una toalla y comenzó a querer lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, usted no me lava los pies. Momento, Pedro. Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Ahí le cambió el switch a Pedro y dice, Señor, lávame de pies a cabeza. No, son los pies. Porque ya tú estás limpio, porque tú has escuchado la palabra. Tú has escuchado la palabra y tú sabes quién es el que te está hablando. Mis hermanos, ese acompañamiento,
esa enseñanza, ese periodo de instrucción intensivo, nosotros lo tenemos que pasar. Tenemos que vivirlo. Ahí tiene su manual. Todos tienen manual. Todos tienen una Biblia. Amén. Revíselo. Pregunte. No quiere decir que los pastores lo sabemos todo. Mis hijos me hacen preguntas. Y yo digo, estos son buenos teólogos, las preguntas que nos hacen. Pero yo les digo, si no tengo la respuesta, la buscamos juntos. La buscamos juntos. Porque hasta el día de hoy, este manual, para mí, ha sido muy importante. Todas las preguntas que pasan por mi mente, las he encontrado aquí, todas las respuestas. No hay una que el Señor no me haya revelado. Por muy pesada que sea, o por muy fuerte, aquí está. Aquí está la respuesta. Y así sucedió con los discípulos también. La enseñanza concentrada sobre los temas que Jesús hablaba, les lavó los pies como ejemplo de supremo servicio, de humildad, y luego les da el nuevo mandamiento del amor mutuo, el amarnos los unos a los otros, y predice la traición de Judas, ahí en ese mismo tiempo, y la negación de Pedro. Pedro quería hacer con el Señor algo que cualquier amigo natural lo haría con usted. Si usted está en problemas, Jesús está diciendo que va a ir a la cruz y que va a morir. Pedro lo coge y le dice, maestro, ven, mira, el mundo es inmenso, vámonos de aquí. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque el Señor vino para hacer la voluntad de Dios. El Señor vino para poder tener el cumplimiento de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su vida, que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el cumplimiento. Esa es la respuesta. Muchos dicen también, llevan años diciendo que el Señor viene y no aparece. No se equivoque, el Señor está pronto a venir. Y quizás hoy puede ser la oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día glorioso del Señor en que nos podamos poner a cuenta. Porque el Señor dice en su palabra que el Hijo de Dios va a venir como un ladrón. No sabemos. ¿Usted sabe cuándo lo van a atacar? ¿Cuándo lo van a...? No sabe. ¿Y qué tiene que hacer? Estar preparado. Esta mañana, esa semilla que el sembrador salió a sembrar, que caiga en tierra fértil. Que caiga en tierra fértil. En esa tierra que el Señor ya preparó. En esa tierra que el Señor tuvo tiempo para moverla, removerla y estarla acariciando mientras llegaba esa semilla. Y cuando esa semilla germine, va a dar al 100%. Eso es lo que anhelamos, mis hermanos.
el Señor hizo algo interesante. Oró. Hizo una oración intercesora por sus discípulos. Y no solamente por sus discípulos, por nosotros también. La oración intercesora de Jesús en el capítulo 17 representa la culminación y su formación a los discípulos, esa graduación de ese seminario intensivo de 3 años, donde no solo les instruyó verbalmente, sino que los presenta al Padre como herencia preciosa, encomendándolos a su cuidado eterno. No solo los instruye, sino que los presenta al Padre pidiendo su protección, santificación y la unidad en el cuerpo de Cristo. Jesús declara, Juan 17:9, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, reconociendo que somos propiedad del Padre y que todo lo suyo es del Padre, mostrando una entrega total a lo que el Señor le ha entregado. Mis hermanos, el Señor nos presenta glorificándose a Él, lo que dice el versículo 22, Juan 17:22. La gloria que me diste, dice el Señor, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La oración se extiende más allá de los 11. Recuerden, ya Judas ya pasó a la eternidad. Pero se extiende más de los 11, mas no como a nosotros, más, dice la palabra del Señor, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es la graduación de ese seminario de 3 años, presentándolos a la máxima autoridad, a Dios, y diciéndole, ahora Padre, ellos son uno como nosotros somos uno, y ahora ellos van a llevar tu palabra, y todo aquel que crea en esa palabra van a ser salvos, porque ellos van a presentar el Evangelio. Así como Jesús, el Espíritu Santo y el Padre planificaron todo en la eternidad. Recuerden, mis hermanos, Dios tiene pensamientos de bienestar y no de maldad. Dios quiere que usted sea próspero, que usted dé como esa semilla al 100 por 1, no del 50 ni el 60, no, dé al 100 por 1. Eso es lo que desea el Señor de nosotros. Yo les mencionaba que en Isaías, y esto sucedió 500 o 700 años antes de Cristo, Dios usó al profeta y lo usó para decirle, para llevarle palabra al pueblo, a un pueblo rebelde, a un pueblo que habían dejado las leyes de Dios a un lado. Les está diciendo, háblale a este pueblo rebelde. Dile que ya no quiero más sacrificios de animales gordos. Dile que ya estoy cansado de sangre de animales. Diles que lo que a mí me gusta es un corazón contrito y humillado. El que podamos decirle al Señor, Señor, perdóname porque he fallado. Yo le aseguro, mi hermano, que la sangre que Cristo derramó en la cruz sigue vigente para nosotros y nos sigue limpiando de todo pecado y de toda maldad. Y esa sangre que el Señor derramó
no solamente nos limpia en el proceso, sino que nos santifica cada día más. ¿Quién subirá al monte de Sión? El limpio de manos y puro de corazón. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. En el capítulo 1 de Isaías, el Señor se cuestiona: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. No me traigas más vanas ofrendas. Dice el Señor: vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas, porque una tras otra, tras otra, tras otra, lo repites y lo repites y no cambias. Dios promete purificarnos con un fuego de fundición. No sé si usted ha llegado a un lugar de esos donde ese fuego es insoportable. Así el Señor quiere purificar nuestras vidas. Así el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Así el Señor quiere traer justicia a la tierra. Pero hay una cosa que también el Señor le dice al profeta Isaías en el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Padre, gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos a reflexionar que fuera de ti no hay nada que podamos desear. Jesús, en su sacrificio nos promete purificación, nos promete limpieza y nos promete ese proceso de santificación constante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer no solamente el gran labor que tú has hecho, Señor, sino a poder reconocer de que tú nos has perdonado sin ver nada, Señor, de nuestros hechos, sin ver, Señor, sin tomar en cuenta lo que nosotros hagamos en el pasado, hemos hecho en el pasado, sino, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas. Padre, que tu poder y tu gracia, Señor, sean siempre en la vida de nuestros hermanos, en la vida de tus hijos, Señor. Y que seas tú, Señor, transformando, cambiando y haciendo las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros creemos y pensamos. No nos olvidemos que Dios está con nosotros. No nos olvidemos de que su mirada está puesta en cada uno de nosotros. Que aunque afligido yo y necesitado, Dios está pensando en mí. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Porque el Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que podemos ver, eres tú, Señor. Tu amor, tu magnificencia, tu poder, tu señorío, Señor, nos rendimos delante de ti y te damos toda gloria, Señor. Gracias, Señor.
porque sabemos que el trabajo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros se sigue perfeccionando cada día. Y que como el oro necesita grandes temperaturas para fundirse, así también nosotros, Señor, tenemos que pasar por el fuego para poder surgir y glorificar tu nombre. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Bendice a tu pueblo y dales la victoria como solamente ellos merecen, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Restáurame, Señor, con tu poder. Pueden saludarse, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana.